Daniel, libro del profeta Daniel, el capítulo 5, el versículo 22 en adelante. Daniel capítulo 5, versículo 22 en adelante. ¿Me confirma cuando haya encontrado? Tenga la bondad. Leo a favor de todos ustedes esta palabra de la siguiente manera. Y tú, hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Amén. Puede tomar asiento, tenga la bondad. Vamos a hablar en esta tarde la palabra de Dios bajo el tema de la balanza de Dios. Y vamos a hablar este tema muy importante de lo que es la balanza de Dios, porque es importante comprender lo que Dios determina cuando una persona, amado hermano, sea importante para la sociedad o no lo sea. Dios determina llevársela, porque déjeme decirle, la vida de todo ser humano está en las manos de Dios. Sea que crea en Dios o sea que no crea en Dios, sea que aquí en la tierra niegue la existencia de Dios, lo que comúnmente se llama ateo, pero en realidad no hay ningún ateo en la tierra. La Biblia lo llama necio. Dios no lo llama ateo, lo llama necio, porque es una necedad negar la existencia de un creador, es una necedad. Y sea cual sea la persona, sea que crea en Dios o sea que no crea en Dios, Dios va a pasar a esa persona por la balanza. Porque dice el libro de Proverbios, el capítulo 21, verso 2, que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y no es, amado hermano, la opinión de los demás. No es nuestra propia opinión, sino la opinión de Dios. Lamentablemente a veces nos preocupa mucho la opinión que tengan las demás personas de nosotros. Y vivimos a veces por lo que las personas opinan de nosotros. Y a veces nos dejamos envolver por el comentario de las demás personas. Sufrimos, lloramos, hasta hablamos de demandas, hasta hablamos de llevarlos a los tribunales por la opinión de las demás, porque las demás personas tienen diferentes opiniones suyas, tienen diferentes opiniones mías, y las demás personas opinan lo que se les venga a la cabeza, porque a veces al ser humano le falta oficio. Le falta oficio porque se mete en los asuntos de los demás y no se mete en los asuntos de ellos. Y opinan. Y hay personas que les ponen mucho cuidado a la opinión de los demás. Pero yo le doy un consejo:
Deja de preocuparte tanto por lo que opinan los demás de su vida. Preocúpate por lo que Dios opina de ti. Preocupémonos por la opinión de Dios sobre nosotros. Si nuestra opinión ante los ojos de Dios pasa la prueba, o mejor, si la opinión de Dios sobre nuestra vida es buena, eso es lo que nos interesa. En la vida de Cristo, todos los sectores sociales, todos los sectores religiosos, todos los grupos que habían en la época de Cristo opinaban de Jesucristo. Algunos decían que estaba loco, otros decían que tenían demonios, otros decían que estaba enfermo, pero a él no le interesaba la opinión del montón, a él no le interesaba la opinión del populacho, a él lo que le interesaba era la opinión de su Padre. Y nosotros debemos de vivir por la opinión de Dios. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas nuestra vida está en las manos de Dios. Al fin de cuentas Dios pesa nuestro corazón. Al fin de cuentas es Dios a quien le vamos a rendir cuentas. Y no es al presidente, no es a fulano, ni a sutano, es a Dios. Joven, preocúpate porque Dios dé una opinión buena de ti. Hermana, preocúpate porque Dios opine bien de ti. Varón, preocúpate porque Dios dé una buena opinión de ti. Este hombre llamado Belsasar no era uno del populacho, no era un plebeyo, era un hombre el más importante del reino. No era un mortal cualquiera, era un mortal prominente, era un mortal importante. Tenía el cargo de ser el rey de Babilonia, era el sucesor de su abuelo Nabucodonosor. Y había sido engrandecido, había sido crecido, había sido reconocido por el populacho, por las multitudes, y le rendían culto como si fuera Dios, porque los emperadores se hacían adorar. Los reyes adquirían el título, usurpaban el título de Dios y se hacían adorar. Y la gente le tributaba adoración porque estaban esclavizados al gobierno de la época. Estaban, amado hermano, le rendía el culto al Estado. Y aparte de que le rendía el culto al Estado, le rendía el culto al monarca. Así que los emperadores, quienes no adoraban al emperador, les esperaba la muerte. Quienes no adoraban al emperador, les esperaba la cárcel. Quienes no le rendían el culto al emperador, amado hermano, le esperaba un suplicio terrible. Pero sabe una cosa, Belsasar tenía un historial, tenía una historia en su árbol familiar que él no debía de olvidar. Y recuerde, nosotros tenemos un árbol familiar. Nosotros tenemos, amado hermano, una descendencia, un árbol en el cual no podemos olvidar. Quizás sus padres han sido más consagrados que usted. Quizás su esposa es más consagrada que usted. Quizás sus hijos demuestran una consagración mayor que la suya. O quizás los abuelos le han dejado un historial cristiano maravilloso para que no olvidemos el historial que hay de nosotros. Lamentablemente Belsasar, en una de sus francachelas, en una de sus comilonas, en una de sus parrandas, en una de sus actividades sociales, había invitado a 1000 príncipes, había invitado a concubinas, a rameras, personas de toda clase, de alta alcurnia, para celebrar aquella festividad. Todo parecía normal, todo parecía que iba viento en popa, hasta que el licor, porque el licor no produce buenas decisiones. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe que el licor, la Biblia dice, hijo mío, no mires el vino cuando rojea? Hijo mío, no sea que olvidándose te olvide la ley. El licor no es buen compañero para tomar buenas decisiones. Ningún vicio es buen amigo para que el hombre tome buenas decisiones bajo los efectos de algún vicio, sea alcohol, sea droga, sea cualquier amado hermano aditivo, sea cualquier alucinógeno. No es ningún buen compañero, no es ningún buen consejero. Así que el hombre sabio se aparta del vicio, la mujer sabia se aparta del vicio, la familia sabia se aparta del vicio, no ama el vicio. Yo le doy un consejo en esta tarde. Si alguien está consumiendo alcohol o algún otro tipo de vicio, aléjate.
Aléjate, que de ahí, del vicio, es donde vienen las tragedias. Del vicio es donde viene la ruina. Del vicio es donde viene la desgracia. Y quiero decirle algo más. Del vicio es donde se provoca el juicio justo de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Resulta que este rey, en medio de su apogeo, en medio de su influencia, en medio de su fuerza humana y en medio de su alcohol, dice que él mandó traer los vasos sagrados. Escúcheme lo que la Biblia dice. Mandó traer los vasos sagrados. Quiere decir que hasta el momento estaba utilizando vasos que no eran sagrados. Pero en medio del calor del alcohol, en medio de la influencia del alcohol, recuerda que su abuelo Nabucodonosor había llevado cautivo en alguna entrada, en alguna emboscada que le hizo al pueblo de Israel. Había llevado cautivo los vasos sagrados que pertenecían exclusivamente al servicio de la casa de Dios. Y los tenía guardados. Pero aquel hombre, influenciado por el alcohol, se acordó de algo que no debía de acordarse. Óigame bien, hay cosas en la vida de las cuales es mejor no acordarnos. Hay cosas en las cuales debemos de acordarnos para agradecerle a Dios. Pero hay cosas en la vida de las cuales es mejor no acordarse uno. Porque en vez de producir ese recuerdo, un bienestar para el presente, lo que produce es un fracaso. ¿Cuántas personas recuerdan un pasado ácido? Recuerdan un pasado que no es el mejor y en el presente viven desanimados y castigados por el pasado. En el presente viven atormentados por el pasado. Si traes a memoria las cosas pasadas, que sean aquellas cosas que te lleven a dar gloria a Dios de lo que hoy es en el presente. Pero si traes a memoria las cosas pasadas para derrumbarte en el presente, mejor déjalas sepultadas, que los muertos se ven bien enterrados. Los muertos no se ven bien resucitados. Las cosas pasadas son muertas. Y la Biblia dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Hay cosas que deben de permanecer en el pasado. Déjelas quietas, porque si no es capaz de manejarlas en el presente y te van a destruir, mejor déjalas allá. Este hombre se acordó. Y él no debía de haberse acordado. Y si se acordaba de los vasos sagrados, debía de haberlos dejado quietos. La ruina de este hombre, lo que llenó la copa de la ira de Dios, fue haber tocado lo sagrado de Dios. Nunca toquemos lo sagrado de Dios. Nunca manoseemos lo sagrado de Dios. Nunca pisoteemos lo sagrado de Dios. Nunca hagamos mofa de lo que a Dios le es sagrado. Porque la Biblia dice, quien toca a uno de estos mis siervos, toca a la niña de mis ojos. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Ay de aquel que toca a un miembro de la iglesia. Ay de aquel que se mete con su vida. El que se mete con su vida está cazando una pelea con Dios. No es por ser orgulloso, pero yo estoy cuidado por Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No para que usted sea orgulloso, pero le tengo una noticia. Dios por usted pelea. Dios a usted lo defiende. Dios por usted dio la vida. Y Dios por usted está dispuesto a mover el cielo y la tierra. ¡Aleluya! Porque usted como iglesia es la niña de los ojos de Dios. Aunque para la gente seamos los locos del barrio. Aunque para los demás seamos los escandalosos del barrio. Pero para Dios somos la niña de sus ojos. Aquel rey se le hizo fácil mandar traer los vasos. Pero algo ocurrió. La orden era imperativa, la orden era de premisa, la orden era rápida. Y no había que discutir esa orden. Trajeron los vasos. Cuando los vasos llegan, son llenados de licor,
son llenos de licor y los agarran las rameras, las prostitutas, los príncipes, aquellos hombres peores que Belsasar. Y en ese momento el cielo se manifiesta. Déjeme decirle, hay mucha gente que dice, no te metas en mi vida, que a nadie le importa mi vida. Yo te digo una cosa, quizás esas palabras las puede decir usted al vecino, quizás esas palabras las puede decir usted a su familia, quizás esas palabras las puede decir al policía, quizás esas palabras las puede decir a cualquiera, pero si se las dice a Dios, te vas a meter en un problemotota grandísimo. Escúcheme, porque a Dios sí le importa tu vida. A Dios sí le importa tu vida. ¿Sabe por qué? Porque Él te la dio. Por Él es que estamos vivos. Por Él es que sonreímos. Por Él es que dormimos. Por Él es que actuamos. Por Dios es que nosotros estamos vivos. Por eso es que en vida tenemos el deber sagrado, el derecho sagrado de honrarlo y bendecirlo y servirle. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hace algunos días una señora de avanzada edad me pregunta con toda sinceridad, me dice, pastor, ¿verdad hay purgatorio o no hay purgatorio? Ella es religiosa, ella es muy religiosa. Ella no se pierde sus reuniones religiosas en la tradicional. Yo le dije, mi señora, con todo el respeto le contesto, el purgatorio es la peor falsedad que se haya inventado la religión. Es la peor mentira, es el peor engaño que la gente haya creído. Purgatorio no existe. Solamente existen dos lugares, cielo e infierno. Los que van al cielo no es por buenas obras, es por la buena obra de Cristo que ha sido aceptada en el corazón del pecador. Y los que van al infierno es porque han rechazado esa buena obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Así que el único remedio para no ir al infierno es aceptar el sacrificio de Cristo en el corazón. Le dije, porque si purgatorio hubiera, nosotros los pobres estaríamos excluidos del cielo hace rato. Porque la religión que inventó el purgatorio inventó cómo salir del purgatorio. Porque para inventar algo hay que inventar el procedimiento. Y entonces el pobre quedaríamos excluidos, porque según la religión del purgatorio se sale con misas, rezos, cantos, algunas peticiones, y eso vale dinero, eso cuesta dinero. El pobre quedaría excluido. Entonces le digo yo, para completar y cerrar este punto, le digo, ¿en dónde queda el sacrificio de Cristo? Si con dinero salimos del purgatorio, porque la palabra purgatorio es purga, viene de purga, y si salimos del purgatorio con rezos pagados, misas pagadas, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? Amada iglesia, este hombre llamado Belsasar, lamentablemente creyó que él era autónomo y que Dios no tenía, ni nadie tenía que meterse en su vida. Cuando él comete esta locura, porque fue una locura, él no era cristiano, él era un pagano, pero el colmo lo rebosó cuando tomó la decisión de utilizar lo sagrado para lo malo. Nunca utilicemos lo sagrado para patrocinar lo malo. Y este hombre utilizó lo sagrado para continuar con su maldad. Entonces el cielo se pronunció, y al pronunciarse el cielo, una mano salió en presencia de todos los príncipes y empezó a escribir unas palabras que decía Mene Tekel Uparsin, Mene Mene Tekel Uparsin. Aquel hombre palideció, aquel hombre le temblaron las rodillas una contra la otra, aquel hombre enmudeció, aquel hombre le pasó la borrachera, aquel hombre quedó en un estado de show al ver esa situación. Porque es que hay seres humanos que creen que el cielo no se pronuncia. Mire todo lo que está ocurriendo. Un día aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Un día en el horizonte aparecerá la señal del dueño de la tierra. Y dice la Biblia que todas las tribus gimirán, temblarán, llorarán.
Y el libro de Apocalipsis dice que se lamentarán. No esperemos, amados, los que no han aceptado a Cristo, no esperemos que aparezca esa señal. No esperemos que aparezca esa manifestación los que no han aceptado a Cristo. Los que hemos aceptado a Cristo tenemos la esperanza de esa señal, no para juicio sino para redención. Pero ay de aquel que no esté amparado por esa sombra maravillosa del Cordero. Ay de aquel que no se haya arreglado antes que aparezca la señal. Será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre nunca temblaba ante sus enemigos, ahora lo vemos temblando. Como dijo un predicador hace algunos años, este hombre empezó a hacer palmas con las rodillas. Entró en show, manda a llamar a sus brujos, a sus consejeros, a sus líderes espirituales. Porque es que todo monarca tiene líderes espirituales, pero no son de Dios, son de brujería, de hechicería, de macumbería, de toda santería y de todo paganismo, de toda brujería y de toda hechicería. Qué triste que los monarcas, los reyes del mundo, no se rodeen de gente que ama a Dios. Si los dirigentes políticos se rodearan de consejeros espirituales, mire, los pueblos cambiarían. Aquí en Colombia, hace algunos años, hubo un alcalde, un gobernador de cierto departamento que era cristiano. Y durante sus 4 años de mandato, ese departamento, esa ciudad, prosperó de una forma exagerada. Prosperó de una forma maravillosa. Hermano querido, porque cuando un mandatario, escúcheme bien, cuando un mandatario, sea de un pueblo pequeño, sea de un pueblo grande, sea de una ciudad grande, sea de un país, lo que sea, se rodea de hombres de Dios, se rodea de la palabra, hermano, Dios da testimonio bendiciendo esa tierra. Ahí tenemos un joven presidente de El Salvador, criticado por muchos, aborrecido por muchos, odiado por muchos. Ódienlo, critíquenlo. Pero este hombre habla del Dios Todopoderoso y Dios está bendiciendo esa nación. Oh, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Oh, si mi Colombia preciosa, rodeada por 2 mares, teniendo tantas riquezas, se rodeara de consejeros de Dios, se rodeara de líderes espirituales, Colombia vendría a ser un testimonio a nivel mundial. Pero empecemos por nuestras casas, empecemos por nuestros hogares. Varón, varona, siempre tengas la presencia de Dios en tu casa. Quita lo que Dios aborrece de tu casa, quita la injusticia, quita el trago, quita el vicio, quita las obras malas, quita todo aquello que va en contra del propósito de Dios y empezaremos a ver cómo los hogares cambian, cómo nuestros hijos cambian. Ya no compraremos escobas cada rato porque las rompemos en las espaldas de aquellos chicos, no. Ya miraremos cómo la obediencia se apodera de nuestros hogares. Empecemos por nosotros. Si empezamos por nosotros, hay esperanza de que hayan más cambios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Este rey no encontró respuesta en sus brujos, no encontró respuesta en los hechiceros, no encontró respuesta en los agoreros. Yo no creo, yo no alcanzo a entender por qué hay creyentes que todavía miran esa cosa, Géminis, ¿cómo se llama eso? El horóscopo. Yo no entiendo por qué hay evangélicos, entre comillas, que todavía leen el horóscopo. Y dicen, ay, los nacidos de 10 al 12 de febrero, el número. ¿Por qué no lee del 10 al 12 capítulos de la Biblia? Evangélicos que uno no sabe si son ovejas o son cabros. Uno no sabe qué genes tienen por dentro. Pero el evangélico que aborrece eso y que ama la palabra, uno entiende que los genes son de Dios.
que ha nacido de Dios y por ende lleva los genes de Dios. Entonces, amada iglesia, usted no crea en la suerte. Ay, Señor, yo voy a comprar la lotería y si tú me das la lotería, Padre, yo doy la mitad para hacer 3 pisos en el templo. No da para comprar un bulto de cemento menos para 3 pisos. Mire, yo creo lo que dice la Biblia: el que es fiel en lo poco, en lo mucho también. Y si no somos fieles en lo que no es nuestro, ¿quién nos confiará vuestras verdaderas riquezas? Entonces Dios empieza a probarnos a nosotros por lo poquito. Y después de que nosotros vamos soltando lo poquito, Dios nos está dando a medida que soltemos, porque son leyes. Pero a este hombre le fallaron los brujos, le fallaron los hechiceros, le falló el zodiaco, le falló el horóscopo, le falló todas las líneas del zodiaco, le falló la bola de cristal, le falló la ceniza del cigarrillo, le falló las cartas, le falló todo. Hasta que la esposa del rey le dijo: oiga, pero hay un hombre, aleluya, qué bueno, ¿no? Que aunque la mayoría esté con los brujos, siempre habrá al menos uno. Ojalá que usted sea de ese uno. No se necesita mayoría, se necesita ser firme. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y la mujer se acerca al rey y le dice: oye, pero no se preocupe, mi rey, no se angustie. Hay un hombre que se llama Daniel. Él, en la época de tu abuelo Nabucodonosor tuvo varios sueños, y el único que pudo darle una interpretación eficiente y eficaz fue Daniel. Daniel ya era un anciano, porque Daniel fue el único que sobrevivió a los 4 imperios. Daniel fue el único que sobrevivió por la gracia de Dios. Y entonces el rey Belsasar dice: no te preocupes, mándelo llamar. Porque el rey quería saber por qué esa mano. Porque el rey se creía demasiado bueno para que una mano sin brazo saliera. Y hay gente que se cree demasiado bueno para que Dios le predique así como le predica. Y hay gente que dice: ¿y esto es para mí? Pues para usted. ¿Para quién más? ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces el rey lo manda a llamar. Daniel de una vez va directo a la situación. No se puso con rodeos. ¿Y sabe qué le dijo Daniel? Oh rey, tú conociendo lo que le pasó a tu abuelo Nabucodonosor, tú conociendo lo que sucedió con tu abuelo Nabucodonosor, con tu padre Nabucodonosor, era de haber tenido respeto por las cosas sagradas, porque la vida tuya depende de ese Dios. Ahora te traigo una noticia que no te va a agradar. Dios ha puesto fin a tu reinado y te ha colocado en la balanza y te encontró falto. Ay, ay, ay. Y te encontró falto. ¿Por qué te encontró falto? Porque el rey vivía, amado hermano, de su propia opinión. Belsasar era un hombre que creía lo que su opinión le decía. Y dice el salmista, o dice el proverbista: no seas sabio en tu propia opinión. Ahí fallamos muchísimo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La mayoría de seres humanos, el hijo es sabio en su propia opinión. La madre le está aconsejando, el papá le está aconsejando y el hijo es sabio. Hombre, póngale cuidado a ese abuelo que ya pasó por donde usted hace rato. Hoy hay muchachos que no se dejan aconsejar, ¿sabía usted? Por eso no vinieron hoy, pero escúchelo para que les diga cuando se los encuentre. No se dejan aconsejar. Y uno como papá le sale a deber. Y uno como papá resulta regañado de ellos, porque ellos son sabios en su propia opinión. El rey tenía esa gran debilidad, el rey tenía ese gran problema, amado hermano, y era que el rey, gloria al nombre del Señor,
decía como decía la iglesia de la Odisea. Escúcheme, porque este es un problema aún dentro de la iglesia. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis decía: yo soy rico, no tengo necesidad de nada, soy fuerte, soy rico. Ese era el concepto de la opinión de la iglesia. ¿Sabe qué le dijo Dios? Tú dices yo soy rico y yo te veo un miserable pobre. Tú dices no necesitas nada y yo te veo desnudo. Tú dices no me hace falta nada y yo te digo yo estoy afuera esperando que me abran la puerta. ¿Cuántos creen que no necesitan venir al culto el domingo 2 veces? Y Dios lo bendiga porque hay un buen número en esta tarde. Pero hay reconchudos que vienen en la mañana y el domingo no, en la tarde no. Y eso es una fea costumbre que hay que acabarla a las buenas o a las buenas. Pero hay que terminar esa fea costumbre. Hay que abolir esa costumbre. A Dios le servimos porque Él ha sido muy bueno para con nosotros. Mire, y la iglesia decía esta palabra porque la iglesia confiaba en su opinión propia. Amados, mirémonos cada vez que vayamos a dar un concepto de nosotros mismos, mirémonos frente a la palabra de Dios. Siempre pongamos la palabra de Dios frente a nosotros como el espejo de nuestra alma, mire, como el espejo de nuestro corazón, como el espejo de nuestro espíritu. Y siempre la palabra nos dirá qué es lo que nos hace falta. Pero a veces nos pasa lo del fariseo en el templo. Yo no soy como los demás. Yo hago esto, yo hago lo otro. Ni aún como ese publicano que está allá. Yo no soy como los demás. Y dice la Biblia que ese hombre, ambos regresaron a la casa, pero el fariseo no fue justificado. Y uno de los propósitos de venir a la iglesia es oír la palabra de Dios para reconocer nuestra necesidad y recibir la aprobación de Dios. Eso se llama ser justificado por Dios. Y el fariseo regresó a la casa sin ser justificado. El publicano que no quería levantar los ojos del suelo y le decía: sé propicio a mi pecador, regresó a la casa con la justificación de Dios. Y cuando un hombre regresa del templo a la casa justificado por Dios, llega alegre, llega feliz, llega contento, llega con la paz de Dios. Hay algunos que llegan peleando. Y parece que regresaran de una pelea de gallos. Parece que regresaran de una pelea de toros. Y no que regresaran de un culto precioso. Ahorita que llegue a la casa, recuerde esta palabra: llegue contento. Si alguien llega peleando, no le diga nada, solo diga Y eso va a servir para que recuerde la palabra. Pero ¿qué más sucedió con el rey Belsasar? El rey Belsasar, amado hermano, creyó que la balanza de su propia opinión sería la que lo pesaría y le daría el toque final. Tengamos cuidado. No fue en la balanza de su propia opinión. Tampoco fue en la balanza de la opinión de los demás. Usted para los demás, algunos opinan que usted es buena gente. Otros opinan que usted es mala gente. Entonces no podemos. La balanza de los demás es una opinión falsa. La balanza de los demás es una opinión que nos desubica. No podemos ni creer en la balanza de nuestra propia opinión, menos en la balanza de los demás. Porque los demás a ustedes, algunas cosas las aprueban, otras cosas las desaprueban. Algunas cosas las alaban, otras cosas las critican. Uno como pastor es criticado por todos los lados, criticado en todas las áreas, criticado en todos los caminos. Si uno anda a pie, ese pastor vive arriado, vive en pecado. Si uno anda en carro, es un ladrón. Mire cómo anda en carro. Si uno viste harapos, ese hombre está en pecado, está mal. Y si uno se pone ropa limpia, tan creído, ¿no?
De todas formas, usted y yo no podemos vivir del concepto o la opinión de los demás, porque a ninguna buena parte, haga lo bueno o haga lo malo, será criticado. Nosotros debemos de hacer lo que Dios dice que hagamos a través de la palabra. Así a los demás no les guste o les guste, pero nosotros necesitamos recibir aprobación de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Usted necesita, yo necesito que Dios apruebe mis caminos. Usted necesita, yo necesito que Dios sea quien dé el visto, como cuando el profesor califica, da un chulito. Nosotros necesitamos que cuando nos presentemos al examen final de nuestra vida, Dios diga aprobado. Ahora, amada iglesia, el rey Belsasar fue pesado en la balanza de Dios. Y la balanza de Dios no se equivoca. Según los hombres, Belsasar tenía muchos méritos por los cuales era alabado. Imagínese un hombre que hace una fiesta para 1000. Si a usted le palmotea la espalda a alguien, a uno solo que invita a la fiesta, ¿cómo serían los 1000? 1000 bebedores, 1000 comedores, 1000 comilones, y no solo 1000 hombres, sino con sus compañeras. Era una festividad terrible, y en este mundo aplauden al que gasta. Al que no gasta no lo aplauden. Pero en este mundo aplauden al que gasta. Usted quiere tener amigos, gásteles. Pero cuando no tenga plata, ya no son amigos. Así que ante la opinión de los demás, Belsasar era un gran hombre, como decimos en Santander, un gran tipo. Un buen parche. Un buen compañero. Una buena amistad. ¿Quién no daría alguna cosa por ser amigo de Belsasar? Pero ante la balanza de Dios, ante el concepto divino, Belsasar estaba lleno de muchos pecados, estaba cargado de muchos pecados, estaba manchado, y cuando fue colocado en la balanza de Dios, no dio el peso, se cayó, la balanza lo inclinó. Ahora, lo sorpresivo de esto fue la acción de Dios, que fue sorpresa. La verdad es que no sabemos cuándo será el viaje nuestro. No sabemos. Ni sabemos el viaje del rapto, ni sabemos el viaje de nuestra partida. Ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. De ahí que para nosotros es una sorpresa. Y para que en nuestra vida no vaya a ser algo extremadamente sorprendente, debemos nosotros estar listos. Dice la palabra que esa noche los caldeos, los enemigos, amada iglesia, los enemigos de Babilonia. Babilonia era una ciudad muy segura. Tenía unos muros elevadísimos. Tenía unos muros gruesísimos. Tenía unas barreras inmensas, según la historia. De tal manera que los que estaban dentro de la ciudad podían dormir tranquilos. Y esa fue una falsa seguridad que el rey tenía para sí. Los ciudadanos que se reunían en aquella noche estaban aparentemente seguros por las paredes, pero algo había. Por la ciudad pasaba el río, un gran río. Los enemigos unos kilómetros atrás habían hecho un estudio, unos días atrás habían hecho unos estudios minuciosos, y ellos sabían que no iban a golpear las paredes porque eran imposible derribarlas, no podían escalarlas, era imposible, pero sí podían poner a trabajar miles de hombres durante una noche. Y pusieron a trabajar miles de hombres durante la noche de la farra, durante la noche de la parranda, durante la noche del banquete, mientras los unos banqueteaban, mientras los unos despilfarraban, mientras los unos ofendían a Dios y pecaban contra Dios, los otros trabajaban. Y desviaron el río. Desviaron el río, le hicieron un cauce y desviaron el río. Ya no pasaban las aguas por la ciudad.
cosa que el rey jamás llegó a pensar. Que eso que le daba tanta belleza a la ciudad y que le daba tanta seguridad a la ciudad, un día los enemigos irían a desviarlo. Mire, por eso es que no podemos confiar en nada terrenal. No confiemos en que tenemos buena salud y nada nos va a tocar. Hace unos 3 meses murió unos 8 días, 10 días murió un gran predicador en Nigeria. Un hombre de Dios. Terminó de predicar. 3 horas antes de la prédica estaba orando. Terminó de predicar. Se sentó en una silla. Su esposa creyó que estaba meditando. Lo vio sentadito. Cuando le habló y lo tocó, estaba muerto. 57 años. Joven. Un hombre de Dios murió. Los hombres de Dios morimos. Algunos han muerto en el altar. Otros han muerto como en el caso que les comento. Y otros han muerto dormidos. Algunos se han caído de alturas, como hace unos 2 meses un hombre para en el norte cayó de una altura y cayó encima de una reja de su propia casa del templo y ahí quedó. Cuando Dios nos llame a cuentas, será algo sorpresivo. Será algo inesperado. Pero la causa de este juicio, amado hermano, fue para Belsasar lo siguiente: no haber humillado el corazón hacia Dios, conociendo lo que le pasó a su abuelo. Porque Dios a Nabucodonosor, por la misma razón de no haber humillado su corazón ante Dios, Dios le permitió una experiencia de ir a comer hierba con los burros y los asnos durante 7 años. Hermano, lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Eso no es cuento de ficción, eso no son historietas, eso no es historias inventadas, eso no son fábulas, es palabra verdadera de Dios. Lo que está escrito en la Biblia es para nuestra edificación, es para nuestra exhortación. Belsasar sabía lo que le pasó a su abuelo unos 20 años atrás. Belsasar sabía lo que le pasó a Nabucodonosor y no trajo esto a colación. Traigamos a colación lo que le ha pasado a muchos. Belsasar no humilló su corazón. Primer error por lo cual el juicio de Dios se derramó sobre él. No humilló su corazón. Segundo, contra el Señor del cielo se ensoberbeció. Porque ese es el resultado a seguir, ese es el segundo paso de no humillar el corazón. El corazón se ensoberbece contra el dueño de nuestra vida. Cuando no humillamos nuestra vida, cuando no humillamos el corazón se ensoberbece. Y un corazón soberbio es una ofensa al Dios de humildad, al Dios tan sencillo y tan poderoso como es Él. Tercer paso que produjo este juicio: profanó las cosas sagradas. ¿Usted conoce qué es sagrado y qué no es sagrado? En la iglesia de Corinto, Pablo tiene que corregir unos desórdenes, porque la iglesia de Corinto se había desordenado en la Santa Cena. Y Pablo les dice: si alguno de ustedes tiene hambre, coma en su casa. Le quiere decir, la Santa Cena no es para llenar estómagos. También le dice: cada uno corre y come y bebe y se emborracha en medio de la Santa Cena. Dijo: no, señores, las cosas de Dios son sagradas. Y cuando nosotros vamos a participar de un altar, vamos a participar de las cosas de Dios, debemos de tener en cuenta que lo de Dios es sagrado. Y lo sagrado se respeta. Mire, a la iglesia allí del Caldas han llegado vecinos que me preste unas sillas. ¿Para qué?
Es que tengo un cumpleaños. Le dije, no, para eso hay casa de festejos. Para eso hay casa de festejos. Allá alquilan las sillas. Las sillas que tengo acá es para que el pueblo se siente a escuchar la palabra de Dios. Cosa diferente es cuando hay una reunión social en la casa de un hermano que me las pide prestadas. Le digo, con mucho gusto, yo sé cuál uso le van a dar. Y no porque las sillas sean sagradas y sean santas, no, los santos son los que se sientan en las sillas. Pero yo quiero hacer honra aún hasta el mobiliario del templo, porque el mobiliario del templo es para la gente que va para el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero a veces no respetamos las cosas sagradas. A veces no respetamos ni nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y recuerde, su cuerpo es templo del Espíritu de Dios. En su cuerpo están prohibidos los tatuajes, los piercings y toda esa cantidad de arandelas que la gente se pone. Está prohibido todo eso. Así que respete lo sagrado, porque ese templo Dios lo cuida. Ese cuerpo Dios lo cuida. Y por eso dice San Pablo, santificados en vuestro cuerpo, alma y espíritu. Debe de haber santidad en el cuerpo, en el alma como en el espíritu. Pero este hombre no respetó, profanó las cosas sagradas. Cuarto punto, le había dado alabanza a los dioses falsos. No le demos alabanza a las cosas falsas. Hay mucha terminología que a veces uno oye en la boca de los evangélicos. Y hay terminología que no viene de la Biblia. Por ejemplo, yo no le llamo a la naturaleza la madre naturaleza. Yo le llamo la naturaleza, la creación de Dios. Porque la madre naturaleza viene de un lenguaje quechua, indígena, inca, que significa pamacha. Y eso se tributa en cultos idólatras. Y así se le llama, ellos le llaman así a la naturaleza, la madre naturaleza. Y pintan la tierra como el vientre de una mujer y la cara de una mujer, y dice que la madre naturaleza es la que nos parió. Cuidado, que se le está tributando culto a la idolatría de los indios, a los dioses paganos. Si hay madre naturaleza, debe haber un padre. Investigue. De ahí donde viene la palabra mapuche. Tengamos cuidado con utilizar terminología que no pertenece a este reino. Cuidemos nuestro vocabulario. A veces lo hacemos porque ignoramos. Peor si sabiendo lo hacemos. Pero hoy yo te quiero advertir, tengamos mucho cuidado. El agua hay que cuidarla. La comida hay que cuidarla, la tierra hay que cuidarla, hay que ser limpios con la tierra, pero no le llamemos madre. La tierra está cansada de nosotros. Otro pecado que el rey, amada iglesia, el rey cometió fue que nunca honró a Dios. Nunca, nunca. Y el Señor le duele en una ocasión cuando va él entrando a Jerusalén. Y oye la algarabía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente llena de algarabía, alborozada, gritando alabanzas. Y Cristo llorando. ¿Sabe qué dice Cristo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Honra a Jehová. Dice Proverbios, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honremos a Dios, honrémoslo con la vida, honrémoslo con lo que Dios nos entrega, honrémoslo con todo lo que podamos. Y Él nos va a honrar, porque la ley de Dios dice, al que honra, honra, pero desprecio al que me tiene por poco. Y quiero terminar. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza? Amada iglesia, esto es una lección muy importante para aquellos que andan fríos en el evangelio y para aquellos que están alejándose lentamente del Dios que tanto nos ama. Es hora de que hagas un par en la vida.
Es hora de que te detengas, no sigas por ese camino. Que si pierdes a Dios, lo pierdes todo. Si pierdes el camino, pierdes el enfoque, lo pierdes todo. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza? Gloria al nombre del Señor. Debe de ser una enseñanza, gloria al nombre del Señor, de exhortación. Principalmente para aquellos, como ya lo dije, que están un poco indiferentes, que las cosas de Dios no las aman como debería amarla. El Señor lo dijo en una ocasión a un hombre llamado Pedro, le dijo: ¿me ama más que a estos? Y el Señor cada rato nos hace esa pregunta a título personal: ¿me ama más que a estos? ¿Me ama más que a estos? Pedro le contestó 3 veces. La pregunta fueron 3 veces. Y Pedro le dijo: sí, Señor. La última vez, la tercera vez, Pedro se echó a llorar. Y Pedro le contestó: Señor, tú sabes que yo te amo. Los teólogos dicen que Cristo le estaba recordando las 3 negadas de Pedro, las 3 negaciones, pero Cristo no restrega. Cristo no restrega el pasado. No, eso es falso. Cristo no le restrega a uno el pasado. Sencillamente lo que Cristo quería escuchar era: ¿me amas con el amor con que yo te amo, Pedro? Porque es que el amor se divide en 3 áreas. El amor eros, el amor filial y el amor ágape. Y nosotros tenemos capacidades para amar filialmente a la familia. El amor eros, el amor de pareja. Pero cuando Cristo le pregunta a Pedro las 3 veces, Pedro le estaba contestando no con el amor ágape. Pedro le estaba diciendo: yo te amo. Pero le estaba diciendo con el amor filial, con el amor de amigos, con el amor de familia, con el amor de hermanos. Cristo no quiere un amor de hermanos. Cristo no quiere un amor de pareja. Cristo quiere un amor ágape. ¿Alguien lo habrá podido entender? Cristo quiere un amor ágape, a tal punto que, si es posible, podamos entregar la vida como Él la entregó por nosotros. Por eso Pedro lloró. Y cuando Pedro lloró, Cristo entendió. O mejor, Pedro entendió lo que Cristo le decía. Y Cristo le dijo: entonces, como tú me amas con esas lágrimas, apacienta mis ovejas. Por eso cuando Pedro muere, según cuenta la historia, a Pedro lo iban a crucificar con la cabeza hacia arriba. Y Pedro pide una última petición antes de morir, y los verdugos tan cariñosos se la concedieron. ¿Y cuál fue la petición? Señores, yo no soy digno de morir como murió mi Cristo, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Y dice la historia que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Porque Pedro entendió que el amor que Cristo reclamaba de él no era el amor de familia, no era el amor de esposo a esposa, era el amor revelado de Dios a la tierra. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cuál es tu amor hacia Dios? Hoy lo cambiamos por un familiar, hoy lo cambiamos por una novia, hoy lo cambiamos por un paseo, hoy lo cambiamos por tantas cosas. Y el Señor nos pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Si la respuesta es sí, apacienta, apacienta, apacienta mis ovejas. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, para que cuando seamos pesados en la balanza de Dios, podamos nosotros ser hallados completos en la balanza. Colócate de pie, por favor.